Bueno, y esa era una de las noticias del día de hoy. Los grandes medios norteamericanos un poco, pues, haciendo análisis de por qué la administración norteamericana declaró que la flota encabezada por este portaaviones, por el Carl Vince, iba a estar dirigiéndose hacia Corea del Norte cuando en realidad se dirigía hacia Australia a participar en unos ejercicios y ahora es que estará yendo hacia Corea. Pero lo cierto es que esa noticia, junto al bombardeo en Siria y la bomba madre lanzada en Afganistán, han creado un ambiente belicista en las últimas semanas y han caldeado los ánimos en la arena internacional. Viendo esta situación, Jorge, algunos dicen que era previsible este giro militarista de una administración que estaba colmada de generales y de hombres del establishment militar, mientras otros dicen que lo que está sucediendo es un intento de la administración Trump de quitarse de arriba los problemas internos como han hecho otros presidentes norteamericanos. ¿Qué perspectiva, qué valoración tiene Jorge Hernández sobre esta situación de las últimas semanas y la posición de la administración norteamericana de caldear un poco al ambiente belicista? En sentido general, habría que ser, dado la etapa en que nos encontramos, está culminando este primer periodo de la administración Trump. Hemos explicado en ocasiones anteriores que existe como una suerte de mito acerca de que es posible vaticinar el rumbo de una administración cuando transcurren los 100 primeros días. Los primeros 100 días. Es algo que, si recuerdo bien, se estableció desde la época del presidente Roosevelt, desde la década del 30, cuando salía del New Deal. Pero esto tiene más de mito, se pudiera decir, en un sentido que de realidad, sobre todo cuando un candidato a la presidencia y un presidente electo después, como es el caso de Trump, ha sido tan contradictorio y se ha caracterizado por un altísimo nivel de retórica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque generalmente cuando se tiene un nivel alto de discurso y un gran nivel de promesa, la posibilidad de cumplirlo pues se aleja bastante. La figura de Trump se ha destacado por una agenda muy conservadora y quizás en estos 3 primeros meses lo que ha tratado es de ofrecer una imagen de cierta credibilidad, ofrecer confianza a los electores, a la sociedad estadounidense, a la opinión pública internacional, al mundo en general, a los aliados del mundo capitalista en primerísimo lugar, y al mismo tiempo enviar unos mensajes a lo que pudieran ser los rivales, las amenazas o los enemigos de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista, lo que ha ocurrido en todos estos meses es que han habido una serie de problemas acumulados que le restan alguna fuerza al discurso y al histrionismo de Trump y a estas medidas tan fuertes a las cuales tú estás haciendo referencia, una política que gira hacia la derecha de manera creciente con una fuerte dosis de militarismo, pero que parece ser todo esto congruente, consonante con el relato, con la narrativa de recuperar a América, de revitalizar el espíritu de los Estados Unidos y de cumplir el eslogan este de que America First, de que América primero. Ese nacionalismo trumpista, se pudiera decir, tiene que ver muchísimo con ese rechazo que de manera obsesiva ha manifestado el presidente contra todo lo que es ajeno al tejido cultural de los Estados Unidos, todo lo que se contrapone a la imagen del norteamericano tradicional, el odio visceral contra los musulmanes, la limitación de inmigrantes, la obsesión con la construcción del muro en el caso de México, la política dirigida a limitar, a frenar, a restringir el acceso de los inmigrantes de todo tipo, y ello va aparejado del diseño del anuncio de una política económica muy proteccionista que trata de revitalizar lo que es el lugar y papel de los trabajadores estadounidenses, de los sectores de clase media, de todo aquello que él calificó como los olvidados. Cuando se dirigía a ellos les decía, ustedes no van a volver a ser olvidados. Ahí tenemos una concepción del mundo, una cosmovisión, se puede decir, que es bastante conservadora, que utiliza elementos de conservadurismo tradicional, pero también de este pensamiento, de esta práctica de carácter populista que han nutrido los grupos que se consideraron como de nueva derecha, que como hemos dicho a menudo acá, no es una derecha tan nueva, aunque sí es muy derecha. Dentro de todo eso, la apelación a políticas y a pensamientos, a ideas de carácter militarista, concepciones de fuerza, y también la apelación a la amenaza del uso de la fuerza. No es lo mismo una política de fuerza que el uso de la amenaza como un elemento de disuasión, de inspirar temor. Trump se ha establecido en la Casa Blanca, venía anunciando desde que estaba luchando por la campaña presidencial, apoyándose en una cultura del miedo,
tratando de crear temor en las relaciones internacionales y de alguna manera evoca como un espíritu de, si se pudiera decir, como de nueva Guerra Fría. La revitalización del papel de los Estados Unidos en el mundo, la negociación, si se puede decir, desde posiciones de fuerza, la relación, la redefinición, mejor dicho, de la relación con los aliados, pero a partir de un papel protagónico, donde los aliados deban subordinarse de alguna manera. Todo eso recuerda, de cierto modo, las posiciones de los Estados Unidos en la década de 1950, cuando nació la Guerra Fría clásica o la llamada Primera Guerra Fría, y después cuando en la década de 1980 con Ronald Reagan se asistió también a un gobierno que recuperaba aquellas posiciones. Si usted da un salto incluso en el tiempo hacia los comienzos del siglo XXI y retiene los antecedentes de la política de W. Bush, de doble mandato también, ahí tenemos en cuenta que las líneas estas basadas en la amenaza del uso de la fuerza, en el empleo de la fuerza, están acompañadas, no solamente estas palabras, están acompañadas también de acciones, el incremento del presupuesto militar, las acciones intervencionistas. Por mucho lo está proponiendo incrementar. Y la recolocación de esta postura de mano dura para negociar con Rusia. En una época era la Unión Soviética, después era Rusia, pero de alguna manera esto tiene una fuerza renovada. ¿Hasta dónde esto se podía prever? Bueno, yo creo que había razones, como tú señalabas al inicio, para pensar que era así, pero también había otros motivos, como analizamos en otros espacios de la mesa, para pensar que se iba a quedar en promesas y en retórica, en aspavientos.